Vamos a empezar, ¿verdad?, con esta epístola. Y esto es un estudio, no es una prédica, y es un estudio no de enseñanza general, sino que de enseñanza teológica. Entonces, en la enseñanza teológica, me adelanto, ¿verdad? Me adelanto a los pensamientos que yo sé que van a haber. Si ustedes no leen o no preguntan o no hacen la parte de ustedes, el estudio se vuelve aburrido y sin ningún interés y sin ningún conocimiento adquirido. Porque existe el otro tipo de enseñanza donde uno está enseñando y dando la respuesta y todo. Aquí no es así. Porque el estudio teológico es la confrontación de nosotros a la palabra, lo que Dios hace por nosotros y lo que Él espera de nosotros hacia Él. Por eso es que es algo un poquito más amplio y tenemos que darnos a la tarea de estudiar o de preguntar acerca de lo que se está estudiando. Y antes de entrar en materia, vamos a hacer una oración y les voy a pedir que se pongan de pie. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias porque vamos a iniciar un proceso de enseñanza y de aprendizaje sobre su palabra de una manera avanzada, amplia, de una manera objetiva, amado Dios, y por sobre todo le damos gracias porque vamos a hacer lo que usted nos llama a hacer. A aprender de usted, de su palabra, a aprender a conocerle a usted y que aprendamos a conocer qué es lo que usted pide de nosotros. Padre, le damos gracias porque ha llegado este momento que yo me había comprometido en iniciar. Amado Dios, siempre hay obstáculos, pero usted los vence y le damos gracias porque ha llegado este momento, esta hora de vida y de vida en abundancia. Gracias por los que estamos aquí presentes. Y gracias, amado Dios, por los que han dispuesto su corazón a conectarse, Señor, por las redes sociales o por la aplicación del ministerio. Amado Dios, por el medio que sea posible, pero que lo hagamos con responsabilidad. Y que su Espíritu Santo nos ayude en este camino de enseñanza y de aprendizaje, a que nos gocemos, a que aprendamos, a que seamos edificados y que podamos disfrutar de la nueva vida en Cristo Jesús, que podamos disfrutar del reino de los cielos que es para nosotros y que por desconocerlo no lo disfrutamos, Padre. Amado Dios, ante todo le adoramos, le bendecimos, la alabanza, el poder y el dominio. Gracias por nuestras vidas, enséñenos, queremos aprender, necesitamos aprender a hacer su voluntad aprendiendo. Le adoramos, le bendecimos y le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Bien. Cada libro en la Biblia tiene un propósito, tiene un tema, tiene un propósito y hubo una razón por la cual cada libro de la Biblia fue escrito. Ningún libro de la Biblia está ahí solo por estar y le pusieron el nombre solo porque le pusieron nombre o porque había necesidad de ponerle nombre. De Génesis a Apocalipsis, todos los libros tienen un nombre y ese nombre tiene que ver con la necesidad que había en el pueblo a quien se le dirigió y a quien se escribió. Y la Biblia en general es dedicada a la iglesia, que es el siguiente llamado que Dios le hace a toda su creación para que se conviertan en pueblo de Él y para que tengamos el nuevo pacto
en la sangre de Cristo y que así se pueda entender toda la palabra en la vida de la iglesia. Entonces, la Biblia es dirigida primeramente al pueblo de Israel y luego a toda la iglesia. Entonces, independientemente del mensaje general de toda la Biblia, hay un mensaje en cada libro de la Biblia. Cada libro tiene un tema, cada libro tiene un enfoque, va dirigido a una necesidad. Y por eso es importante estudiar de esta manera, porque esto nos ayuda a comprender más el mensaje de Dios. Entonces, en este día voy a dar una introducción al tema de la epístola a los Efesios, y para ello tengo que dar un pequeño recuento. La esclavitud física la podemos analizar desde varias perspectivas, porque la esclavitud física se la acudimos únicamente a una persona que esté en una cárcel. Pero ¿qué tal una persona que esté en el hospital? ¿Qué tal una persona que esté enferma en su casa, que todo el tiempo tiene que estar en su casa? ¿Qué tal de los que están en hospitales de convalecientes? ¿Qué tal de las personas que no nos gusta socializar? Que solo queremos estar aisladitos ahí. O sea, cuando ya estudiamos, nos damos nos vemos en la necesidad de tocar otros aspectos y que se comprende, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos el Éxodo, ahí podemos estudiar, ¿verdad? Sanidad de qué, de tanta cosa de nuestros pensamientos, y por eso es que a la iglesia somos llamados, ¿verdad?, a despojarnos del pecado. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, voy a brincar bastante, voy a brincar un poquito hacia adelante. Voy a brincar ya a lo que es el nuevo pacto, ¿verdad?, en la sangre de Cristo. Y voy a ir a los evangelios. Tenemos 4 evangelios. Y cada uno de ellos es dirigido a las culturas de ese entonces, a las necesidades que habían en esas culturas fuertes en ese entonces, ¿verdad? A los romanos, a los griegos, a Israel. Mateo y tiene varios significados todo eso, que en su momento lo vamos a tocar. Tenemos el evangelio para los gentiles, para nosotros, ¿verdad? Los que no teníamos gentiles en un término más abandonado, ¿verdad? Más abandonado, que es el evangelio de Juan para nosotros, ¿verdad? Y el evangelio de Juan para nosotros es representado con el color rojo, que simboliza la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, porque viene ya para todo el mundo, ¿verdad?, a dar salvación a todos. Entonces, aparte de que los evangelios tienen un tema, el tema de Mateo es tema de rey, porque viene como rey a Israel. Entonces, es representado con el color el morado, ¿verdad?, color de rey. Entonces, y así tantas cosas, ¿no? Y el significado y el porqué. Entonces, eso nos ayuda a comprender quién es Dios como rey y por qué se le manifiesta como rey a Israel y todo eso. Entonces, y así los 4 evangelios son dirigidos para todos los grupos que estaban, ¿verdad?, desde ese entonces. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada libro tiene su propio tema, tiene su propio enfoque, su propia necesidad, es dirigido específicamente a una necesidad, y de ahí que la Biblia es una biblioteca, una colección de libros, una colección de necesidades para todos. Entonces, es importante poder estudiar la Biblia, ¿verdad?, libro por libro, y cuando se estudia libro por libro, lo que se estudia es su tema, su necesidad, a quién va dirigido, el porqué, y todo eso, ¿no? Entonces, en este día vamos a estar dando inicio, ¿verdad?, a estudiar la epístola a los Efesios. Y esta epístola tiene una enseñanza bien interesante para la vida en esencia de la iglesia. En esta epístola el apóstol Pablo se inspira mucho, ¿verdad?,
en el Espíritu y recibe una revelación bien, bien extremada. Y es una revelación a la vida dinámica de la iglesia. De la vida dinámica. Y quiero darles la información de esta epístola, lo que significa el tema, el porqué, y voy a ir explicando poco a poco. Bien. Vamos a empezar a hablar por el tema de esta epístola, ¿verdad? Y en el tema de esta epístola, entre todas las epístolas de Pablo, recordemos, vamos a hablar ahorita de las epístolas de Pablo. No de las de Pedro, no las de Juan, no, de Pablo. Entre todas las epístolas de Pablo, la epístola a los Efesios se destaca por su profundidad y por su sublimidad en la enseñanza. Cuando ustedes tengan alguna pregunta, pero pregunta, no comentario, para que podamos avanzar y que se entienda, me levantan la mano y me hacen alguna pregunta, porque sin preguntas van a terminar aburridos y no van a aprender, ¿verdad? Entonces, eso es lo que contiene esta epístola entre todas las epístolas del apóstol Pablo. Y obviamente podemos decir, no, pues todas las epístolas están hermosas y todas tienen lo suyo. Y obviamente todas tienen lo suyo, ¿verdad? Pero es importante conocer lo que contiene cada una y el porqué. Entonces, esta epístola se destaca por su profundidad y por su sublimidad en la enseñanza. Se le ha llamado la epístola del tercer cielo de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tema que toca, por lo que enseña, por lo que explica. Y en esta parte, conforme a lo que el tema de esta epístola nos enseña, es porque el apóstol Pablo está hablando desde dónde nosotros existimos, desde dónde Dios nos empieza a mencionar a nosotros, dónde se encuentra toda la voluntad de Dios en nosotros desde el principio, desde antes que naciésemos. El apóstol Pablo aquí va y toca el punto de partida por revelación del Espíritu Santo. Entonces, y nos lleva hasta la vida eterna. Aquí el apóstol Pablo en esta epístola nos está hablando desde dónde Dios nos hace el llamado y hasta dónde es ese llamado. Desde ese principio y ese fin hay un trayecto. Ahora bien, también él dice qué es lo que debemos de hacer en ese trayecto, cómo debe de ser la vida de la iglesia, cómo debemos de vivir, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama la epístola, ¿verdad?, que se destaca por su profundidad y su sublimidad. Desde lo más profundo, desde donde no se mira. Desde allá Pablo está diciendo qué estaba pensando Dios por nosotros y cómo estábamos nosotros en la mente de Dios aún antes de nacer. ¿Dónde se origina el plan de salvación? ¿Desde dónde Dios viene hablando con nosotros? Ahora, una pregunta, ¿verdad? Una pregunta. ¿Qué punto interesante sería de carácter como una pregunta? ¿Cuál sería la importancia de saber estas cosas? ¿Dónde fue nuestro principio? ¿Hasta dónde Dios nos lleva? ¿Qué debemos de hacer en ese trayecto? ¿Por qué nos habla de lo más profundo, desde donde nosotros ni nacíamos? ¿Qué importancia podría tener eso? ¿Qué importancia? Para nosotros hoy en día, como hijos de Dios, ¿qué importancia debe de tener que nosotros conozcamos eso?
¿Qué importancia? Estoy en la introducción, en la presentación de la epístola, y les aclaro esto, porque esto lo vamos a estar repitiendo cuando ya entremos al primer capítulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Ahora yo le pregunto una cosa. ¿Qué importancia tiene que uno al nacer sea asentado en los registros, ¿verdad? Del país, de la ciudad de donde nacemos, del estado donde nacemos? ¿Qué importancia hay en eso? ¿Qué importancia es de que ahí diga, fíjense bien, qué importancia hay de que ahí diga cuándo y dónde nacimos? Y que ahí diga quiénes son nuestros padres. ¿Qué importancia hay en eso? Por eso es bien importante que estudiemos esto, ¿verdad? Porque esto ayuda a que nosotros nos identifiquemos con Dios de manera clara, en plena certidumbre de fe. Que nosotros sepamos quién es Dios para nosotros, quiénes somos nosotros para Él. ¿Cómo fue el proceso? Por ejemplo, los padres siempre les comentamos a los hijos cómo vinieron al mundo, ¿verdad? Me costó, dice la mamá, ¿verdad? Me costó que nacieras y yo estaba que no aguantaba, y empieza a contar uno toda la historia, y los hijos se ríen. Pero sirve para que el hijo ame al padre. Sirve para que el hijo le demuestre el amor a los padres. Sirve para que valore, sirve para que haya una identidad, sirve para que haya una relación. ¿Por qué creen ustedes que lo que la Biblia enseña y lo que todavía se logra ver en muy poca escala, de que el hijo siempre le tienda la mano al padre en la vejez? Y es bíblico. Es bíblico. ¿Por qué? Por esa identidad entre padre e hijos, entre hijos y padres. Para que nosotros adoremos a Dios y para que Dios sobre nosotros, debe de haber una identidad de ambas partes. Y debe de haber una relación. Si usted no conoce las vocales, si no conoce el abecedario, no aprendemos a leer. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no conocemos algo en la vida, no lo vamos a disfrutar. Entonces, ¿quiere Dios que nosotros lo disfrutemos a Él? Sí. ¿Queremos nosotros disfrutar las bondades de Dios? Pregunto, ¿hemos sido llamados a esos? Exacto. Ahora, lo que nos queda es aprender a disfrutar el reino de los cielos al cual nosotros pertenecemos. Entonces, dice, la epístola a los Efesios es una gran exposición de una doctrina fundamental de la predicación de Pablo, es decir, la unidad de todo el universo en Cristo, la unidad del judío y del gentil en su cuerpo. O sea, porque todos somos llamados por Cristo. Israel fue llamado por Cristo. En el cuerpo, en su cuerpo, que es la iglesia. Y el propósito de Dios en ese cuerpo para el tiempo y para la eternidad. Son aspectos que debemos nosotros de estudiar, conocer, tener claros y aplicarlos a nuestras vidas. Por ejemplo, aquí dice que todo esto, dice, el propósito de Dios en ese cuerpo para el tiempo y la eternidad. Está hablando para el presente. El tiempo quiere decir para el presente, y la eternidad. Nosotros somos eternos. Somos eternos. Existimos desde antes de la fundación del mundo. Y vamos para una eternidad, ya sea de salvación o de perdición, ¿verdad?
de perdición para el que no quiera una relación con Dios a través de Cristo, ¿verdad? Y de salvación para los que con dificultad, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pedro, que el justo con dificultad se salvará. Con dificultad, pero estamos teniendo una relación con Dios a través de Cristo. Entonces, la iglesia somos eterna. El hombre es eterno. Ya existía antes de nacer. Ya existía. ¿A dónde existía? En la mente de Dios. En la mente de Dios, ¿verdad? Se descarrió y dejó de estar en la mente de Dios. Nuevamente volvió a estar en la mente de Dios, ya como redimidos. En memoria eterna es el nombre del justo. En memoria eterna. Lo que se interrumpió, que era la memoria eterna, se vuelve a reinstituir en Cristo Jesús y continuamos los redimidos en memoria eterna. Nuestro nombre es en memoria eterna. Somos eternos. Y tenemos que conocer y entender qué significa esa eternidad. Significa que debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos, tener una buena relación con Dios. Tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Entonces, eso significa, ¿verdad?, que somos eternos. Y luego dice, el siguiente punto dice, la epístola se divide en dos secciones. Esta epístola se divide en dos secciones, en dos partes. Tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos corresponden a una parte y los otros 3 capítulos a otra parte. La primera parte es la parte doctrinal. Doctrinal. Por ahí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, dándole un consejo, le dice que enseñe con paciencia y doctrina. Es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Entonces, la primera parte en esta epístola, los primeros 3 capítulos corresponden a la parte doctrinal. Doctrinal. Y la siguiente parte corresponde a la parte práctica. Obviamente esto lo vamos a ir repitiendo. Ahorita le estoy dando una introducción, ¿verdad?, a todo esto. Porque después vamos a ir capítulo por capítulo y vamos a ir complementando, ¿no?, el significado, el tema, el valor de la epístola a lo que Pablo ya está diciendo en materia en cada versículo, ¿verdad? Entonces, en la primera parte él les decía que es la parte doctrinal. ¿Qué es la parte doctrinal? La parte doctrinal es la parte en donde el apóstol Pablo nos está enseñando, ¿verdad?, lo que es Dios, quién es Dios y todo lo que Él hizo. Y todo lo que Él nos entrega como pueblo suyo. A Israel, por ejemplo, ¿qué es lo que le reclama Dios siempre a Israel? A través de los salmos, a través de los profetas, porque los salmos son proféticos también. Y a través de los profetas y a través del mismo Cristo. Cristo los confrontó mucho. Y por sobre todo, ¿verdad?, quien le reclama más a Israel son los profetas. Por ejemplo, en la parte doctrinal, ¿verdad?, estoy explicando la parte doctrinal, a qué corresponde la parte doctrinal. Es donde nos enseña la parte que no somos nosotros, ¿verdad?, de dónde venimos, en este caso Dios. La parte doctrinal de estos primeros 3 capítulos va a ser la obra de Dios en todo el universo. La obra de Dios. ¿Quién es el creador? ¿Quién es el dador de la vida? ¿Quién es el que perdona? ¿Quién es el que salva? Lo que Él derrama sobre nosotros. Porque nosotros no solamente recibimos la salvación. No, es que hay un montón de regalos. Hay un montón de regalos.
hay algo bien hermoso que el Señor nos da, que lo vamos a estar viendo aquí en la parte doctrinal, es la llenura del Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo, es la capacidad de que nosotros le conozcamos, porque Él dice que nos ha dado a Cristo para que le conozcamos. Y conociendo a Cristo, nosotros vamos a saber lo que Dios nos ha dado a nosotros para ser felices en esta vida y mayormente para que pasemos a la eterna. Entonces en la parte doctrinal se nos enseña lo que la otra persona ha hecho por nosotros. Para que al enseñarnos lo que hicieron por nosotros, nosotros correspondamos a eso que hicieron por nosotros. Entonces, en la parte doctrinal nos enseña el apóstol Pablo lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Él creó los cielos y la tierra, el universo, la tierra, todo. Nos creó a nosotros, nos dio vida, nos dio salvación, nos ha cambiado la vida, nos ha dado oportunidad de vivir diferente como hijos de Él. Ahora, ¿por qué es importante que aprendamos esa parte? Porque es importante que en la primera parte de esta epístola, que es la parte doctrinal, conozcamos quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho para bendecirnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esa parte doctrinal? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos qué es lo que Dios ha hecho por todos nosotros? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos por qué fue creado los cielos y la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué la vida del hombre? ¿Por qué la belleza de toda la naturaleza? ¿Por qué Satanás está destruyendo al hombre y toda la naturaleza? Porque ya no tiene esperanza de nada, ya está condenado, ya está, su juicio ya fue decretado y ya no hay cambio para eso. Y por eso está destruyendo todo lo que Dios ha hecho. Y por esa destrucción es que nosotros tenemos que conocer lo que Dios ha hecho por nosotros para que nosotros no permitamos ser destruidos por el enemigo. Entonces, pero ¿por qué también nosotros necesitamos conocer qué es lo que Dios ha hecho? Porque todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho con un solo propósito: que su creación lo disfrute y que sus redimidos con mayor razón. Que echemos mano de la vida eterna como pueblo de Él, estando en esta vida. Que nosotros disfrutemos de la vida. Que nosotros disfrutemos de todo lo que cada día nos permite el Señor disfrutar. De la casa, del carro, del trabajo, de la familia, del aire, de una visita a la playa, al parque, pero mayormente de venir a la casa del Señor. Y que donde quiera que andemos como pueblo de Él, le adoremos. Tengamos una relación con Él. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros? Porque si todo lo ha hecho con el propósito de que nosotros lo disfrutemos, ¿qué pasa cuando nosotros no lo disfrutamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante que conozcamos esta parte? ¿Qué pasa? Los profetas le reclamaban a Israel. Dios le dice a Israel, a través de los salmos y los profetas y a través de Cristo, le dice: yo os di viñas y ustedes no plantaron, os di ciudades que ustedes no edificaron, yo eché a vuestros enemigos de la tierra que les di, yo les ofrecí una tierra y se la di. Ustedes fueron pueblo cuando no eran pueblo. Conocí a vuestro padre y le cumplí lo que le prometí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? A Israel se le olvida eso. Cada cierto tiempo se le olvida. Y entonces entraban en idolatrías, entraban en rebeldías, en desobediencia, entraban en un sinfín de pecados. Solamente cuando miren qué pachita está el agua. Solamente cuando Moisés subió por los 10 mandamientos, se tardó 40 días, pues como no se iba a tardar, lógica, eso no era de revelación divina, lógica, subir a pie a una gran montaña. Eso era obvio de pensar cuánto se podía tardar en subir y en bajar.
¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Un becerro. Y ya sabían que no tenían que hacer eso. La desviancia, ¿verdad? Hacer lo incorrecto. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Dios reprocha, Dios reclama. Y dice, bueno, si yo ya te enseñé lo que hice por ti, ya te entregué esto, ¿por qué no me sirves? ¿Por qué no me adoras? Por eso es bien importante que sepamos la parte doctrinal, que sepamos quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios y por qué ha hecho todo lo que ha hecho. Imagínense que qué importante es saber, porque ya aquí esto nos va a hablar Pablo aquí en la epístola a los Efesios, ¿verdad? El valor del sacrificio de Cristo. Usted y yo, la iglesia, debemos de conocer el valor del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que implica todo el sacrificio de Cristo? Solo imagínense cómo nos sintiéramos uno de nosotros. Yo les digo esto porque como yo todo esto lo estudié en el instituto, ¿verdad? Me explicaron muchas cosas, otras cosas que yo he ido aprendiendo. He dado también clases en institutos bíblicos, en 2 institutos bíblicos, y eso lo ayuda a uno a poder comprender un poquito más. De hecho, les quería comentar, ya se me estaba escapando y ahorita me acordé. De hecho, cuando yo estudié en el instituto bíblico, nos tocaba exponer un libro de la Biblia, o 2, dependiendo cuántos alumnos éramos. Y a mí me tocó exponer en una clase, siendo alumno me tocó exponer esta epístola. Y esto a mí me quedó bien y me ayudó a poderle servir un poquito mejor al Señor. Entonces, imagínense, nosotros debemos de saber el valor del sacrificio de Cristo. ¿Por qué hizo Dios eso? Imagínense, ¿cómo nos sentiríamos nosotros que nos exhibieran desnudos allá afuera? ¿Cómo nos sentiríamos? Ya sea hombre o mujer. ¿Cómo nos sentiríamos que vivo, ¿verdad? Vivo, que nos exhibieran allá afuera desnudos? ¿Cómo nos sentiríamos? Pero mal es una palabra que no lo explica mucho. Es importante hablar un poquito más para que nuestra mente escuche, nuestros sentidos lo reciban y toda nuestra alma lo percibe, y entonces hay un despertar, ¿no? Y dice, wow, esto sucedió. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos? Con vergüenza, ¿verdad? Y nos sentiríamos con coraje hacia aquellos que nos hicieron eso. Entonces, esas son las cosas que debemos de estudiar del sacrificio de Cristo, y aquí lo vamos a ver. En este epístola lo vamos a ver mucho eso. Y eso es lo que debemos de tener claro del sacrificio de Cristo, para que nosotros lo valoremos y digamos, wow, eso hizo por mí, y yo qué estoy haciendo por él. Porque realmente a Cristo no lo exhibieron con una túnica aquí tapándole sus partes genitales. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira. Y es por eso importante el estudio teológico, el estudio de la palabra de Dios. Es bien importante. Porque Cristo no murió así. Cristo no murió así. A Cristo lo exhibieron totalmente sin ropa. Él pagó el precio por nosotros. Es mentira que así como lo ponen en ese cuadrito con un trapo aquí en sus partes genitales y que quedó cubriéndose solamente esa parte, esa es extra burla que hacen los religiosos sobre Cristo. Pero se los va a pagar muy bien, a buen precio, se los va a pagar. Entonces, no, a Cristo lo exhibieron públicamente, y eso Él lo hizo por nosotros. ¿Cómo deberíamos de nosotros corresponder a eso? Con agradecimiento, ¿verdad? Ahora, ¿tenía Cristo 3 gotas nada más así de sangre? Tampoco, es una burla. Isaías lo profetiza correctamente a Cristo, cómo Él quedaría durante su sacrificio. Isaías lo profetiza como raíz seca, que no habría ningún parecer en Él para desearle. Destrozado totalmente.
Totalmente. El látigo con que le daban a Cristo no era un látigo como el que nosotros conocemos como por látigo, una cuerda con un nudito tal vez en la punta. No, se llaman garfio. Eran de tres cuerdas con un garfio en cada punta. Y cuando a Cristo le dejaban ir cada latigazo, cuando regresaba el látigo, venía con pedazos de carne. Sus costillas quedaron descubiertas. Ahora, esa es la parte doctrinal. Lo que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué debemos de cuidar la creación? ¿Por qué debemos de cuidar el medio ambiente? Yo un par de veces yo les he dicho a ustedes, ¿verdad? No me recuerdo qué les dije el otro día sobre el reciclable. Yo no tiro todo. Lo que es reciclable a veces yo no lo tiro todo con un uso que le dé. A veces el papel aluminio está limpio, solo le pusimos encima de unas tortillas y a la basura, y a veces no va ni al reciclable, sino que a la basura, y eso es hacernos daño al medio ambiente. Nosotros debemos de cuidar el medio ambiente. ¿Y por qué debemos de cuidarnos nosotros? Porque nosotros somos la obra de Dios. Debemos de cuidarnos. Entonces, esa es la parte doctrinal, el valor del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que pasó durante el sacrificio de Cristo? Para que nosotros digamos, wow, eso hizo por mí. Para que no lo tomemos en poco. Entonces, la segunda parte es la parte práctica. La parte práctica. Está la doctrinal y la práctica. La doctrina es donde nos dicen, mira, esto hice por ustedes, por esto y aquello, esto hice yo para ustedes. Ahora, ¿qué deben de hacer con esto? ¿Verdad? Y ahí viene la parte práctica, la vida de la iglesia. La vida de la iglesia. ¿Qué es lo que debemos de practicar? Debemos de disfrutar el aire, esa es la práctica. Debemos de disfrutar de un río, cuando vamos a un río, al mar, debemos de disfrutar eso. Debemos de disfrutar de la salud, debemos de disfrutarlo. De la salvación, debemos de disfrutarlo. Debemos disfrutar de la ropa que Dios nos da porque Él nos viste, ¿verdad? Debemos disfrutar eso. Debemos disfrutar de la familia. Debemos de disfrutar de la familia porque Dios nos la da para ser felices. Debemos de disfrutar de la salvación. Sí, porque la salvación es para ser felices. ¿Verdad? Entonces, en la segunda parte es la parte práctica. ¿Qué quiere decir la parte práctica? La parte práctica es la vida de la iglesia. Ya como redimidos, la vida de la iglesia. ¿Cómo debemos de vivir? Ya conocemos quién es Dios en la creación. Él nos creó a nosotros. Ya conocemos a Dios en la redención. Él nos dio redención a nosotros, nos dio vida en Cristo Jesús. Entonces, si nos dio vida espiritual en Cristo Jesús, debemos de disfrutarla. Entonces, esa es la parte práctica. ¿Cómo debemos de vivir como pueblo de Dios? Es lo que Pablo explica en la segunda parte de esta epístola. ¿Cómo debemos de vivir como hijos de Dios? Como redimidos. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Debemos de vivir gritando? ¿Odiando? No. ¿Peleándonos? No. ¿Debemos de vivir amándonos? Sí. Entonces, esa es la parte práctica, la vida de la iglesia. ¿Cómo debemos de vivir? Y en la primera sección, que es la parte de doctrinar, Pablo expone la grandeza y gloria del llamamiento cristiano. En la segunda demuestra cuál debe de ser la conducta del cristiano en vista de su llamamiento. ¿Cómo debemos de vivir? Entonces, es lo que nos va a ocupar cuando ya empecemos a leer. Es lo que nos va a ocupar estas dos partes. Y cada una de esas dos partes, la primera parte doctrinal se divide en tres puntos. Y la segunda parte, que es la práctica de cómo debemos de vivir, también se divide en 3 puntos. Por eso es que a esta epístola se le llama la epístola del tercer cielo de Pablo, porque revela al Dios Trino. Revela al Padre en la creación, revela al Hijo en la redención y revela al Espíritu Santo en la obra de santificación.
Y así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, cabeza, tronco, extremidades, las tres partes funcionan al mismo tiempo. Es lo que vamos a ver en la primera parte doctrinal, cómo el Padre y el Espíritu Santo trabajan maravillosamente juntos sin ningún problema. Igual nosotros, la iglesia, tenemos esa responsabilidad de aprender a trabajar juntos en unidad. Y es ahí donde tenemos el problema. Es ahí donde tenemos el problema. Entonces, vamos a estar viendo cada parte, cada una de estas dos partes, en tres partes cada una, y cómo está relacionado eso a la obra de Dios y a cómo nosotros debemos de también obrar. Entonces, resumiremos el tema de la manera siguiente. La iglesia es escogida. Esto lo vamos a estar viendo cuando ya estemos en la cita bíblica. La iglesia es escogida, es redimida y es unida a Cristo. Entonces vamos a estar analizando esto, cómo funciona esto y cómo esto nos va a ayudar a nuestra, fíjense bien, cómo esto nos va a ayudar a nuestra relación personal con Dios y a nuestra relación integral como cuerpo, como pueblo, a permanecer unidos. Entonces, por lo tanto, la iglesia debe de andar en unidad y en novedad de vida, en la fuerza del Señor y la armadura de Dios. Debemos de tener vida. Cuando voy a aclarar esto, fíjense bien, y ustedes me lo van a ir recordando, ¿ok? Según como ustedes lo recuerden o como sea necesario. En esta otra parte donde dice que la iglesia, de cómo se va a resumir la enseñanza, ¿verdad?, de toda la epístola, en la parte de que la iglesia debe tener vida, ahí es donde yo quiero detenerme un poco en esos puntos con ustedes, y ahorita solamente les estoy dando una introducción, un adelanto. Cuando dice que la iglesia debe tener una vida práctica, ¿verdad?, una vida práctica, después de lo que Dios hace por nosotros, para que no nos diga como le dijo a Israel: hey, ¿por qué no son agradecidos si yo les di viñas que ustedes no plantaron? Miren, la vida de nosotros no podemos hacerla a nuestro antojo porque no nos pertenece a nosotros. Es de Dios y es prestada por Él para que la disfrutemos, pero no podemos hacer a nuestro antojo. No podemos hacer a nuestro antojo. Israel recibió viñas para que fuera agradecido, ciudades que no edificaron para que fueran agradecidos con Dios. Entonces, en esta parte de que nosotros tengamos vida, les adelanto, no nos confundamos. No nos confundamos. Porque cuando dice vida está hablando de una plenitud. No de darle al Señor poquiteras. No. Hay que entender ese pasaje de Cristo cuando elogió a la viuda que dio 2 blancas, ¿verdad? No importa cuánto demos, ¿verdad? No importa la cantidad. Lo que tiene que ser es con calidad. Porque tampoco podemos dar menos de lo que debemos dar si podemos dar más. Entonces, cuando en esta parte dice que la vida práctica de la iglesia es la vida como debe de vivir, debe de ser una iglesia en abundancia. Una vida abundante en Cristo Jesús. Una entrega total, no parcial. Estamos hablando, porque vamos a hablar, ¿verdad?, de la unidad de Dios, la unidad del hombre y la unidad del hombre como creación de Dios y la unidad del cuerpo de Cristo como iglesia, ¿verdad?, que debemos estar unidos. ¿Por qué? Porque eso se logra solamente cuando cada uno de nosotros damos lo mejor de nosotros. El 100%, por ejemplo, la viuda dio 2 blancas. ¿Qué porcentaje de todo lo de ella dio ella con esas 2 blancas? 100%. 100%. Entonces, cuando habla de vida se trata de que le demos a Dios el 100% de lo que está a nuestro alcance. El reto de nosotros es aprender a que de ese 100% que está a nuestro alcance de dárselo a Dios, que nos aseguremos de dárselo como es. ¿Por qué?
Porque si no se lo damos, ahí está la deficiencia de nosotros, el fracaso. No entendemos esto, ¿por qué no me sale bien esto? ¿Por qué no ando contento? ¿Por qué esto? ¿Por qué soñé con culebras, soñé con ratones? Y un montón de cosas, ¿verdad? Y que quizás me levanté con el pie izquierdo, puras bobadas. Entonces, no, es porque no estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque sencillamente no le estamos dando a Dios el 100 de nuestra capacidad, ¿verdad? Entonces, en la vida práctica se trata de que la vida se la demos al Señor como la vamos entendiendo. Como la vamos entendiendo. Entonces, el mensaje del domingo va a estar interesante porque lo voy a dar para reforzar esto, para que podamos entendernos mejor. No va a ser directamente del enfoque sino que va a ser como para información extra para podernos entender, y va a estar interesante. Entonces, voy a hablar de la vida, ¿verdad? De la vida. Entonces, es bien importante eso que les decía de la vida, ¿verdad? Que no entendamos, yo vengo a la iglesia, bueno, por lo menos fue un culto al mes. No. De eso vamos a estar hablando. De eso vamos a estar hablando cuando llegue el momento de hablar de eso ya en concreto. Ahora, ¿por qué se escribió? ¿Por qué se escribió esta epístola en ese tiempo a esa iglesia con este tema, con este contenido? ¿Por qué? ¿Por qué se la escribió? Porque no se escribía solo por escribir. No se escribía. Entonces, ¿pero por qué se escribió? Se escribió porque habían dos peligros que amenazaban a la iglesia en Éfeso: la tentación de sumergirse en las normas paganas y la falta de la unidad entre judíos y gentiles. Para los que han leído mucho, yo de hecho esta semana que no venimos aquí a la iglesia, con esa intención les dije que leyeran la epístola, porque para que podamos tener una mejor comprensión, ¿verdad? Cuando ya estemos entrando en materia. Fíjense que aquí Pablo habla que de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Y este problema existía en la iglesia de Éfeso. Había un estira y jale entre judíos y cristianos, ¿verdad? Entonces, esto dentro de la misma iglesia, no judíos ortodoxos que observaban solamente la Torá, no, judíos ya convertidos al cristianismo. No había esa unidad. Entonces, y todo eso, todos esos problemas existían, ¿no? Esa tendencia a normas paganas. Por ejemplo, una norma pagana, ¿qué puede ser? La falta de unidad. La falta de unidad. Entonces, ese problema existía. Entonces, ahora, pregunto yo, ¿qué problemas hay en la iglesia de Jesucristo en nuestros días? Para que nosotros estemos meditando en la palabra de continuo. Y mayormente en esta epístola donde estamos iniciando. ¿Qué problemas hay? Si en esta iglesia existía ese peligro de practicar normas paganas y la falta de unidad entre dos culturas redimidas por la sangre de Cristo, y en nuestros días, ¿qué peligros hay? ¿Qué peligros hay en nuestros días? La iglesia no tenemos una unidad que deberíamos tener. No estamos viviendo en esa práctica de darle el 100 de la capacidad que tenemos. No hay unidad. Y la falta de unidad no nos impide avanzar como ministerio, como congregación, y como congregación y ministerio a donde cada individuo pertenecemos, no podemos prosperar tampoco. No podemos prosperar en revelación, en conocimiento, en fe, en sabiduría, en fortaleza, en lo económico, en la alegría, en el gozo, en todo eso. Porque miren, Pablo, cuántos padecimientos tenía y él era contento predicando. Y ese es el reto de nosotros, llegar a eso, ¿verdad? Entonces, en nosotros están todos estos problemas y quizás más graves.
en la iglesia contemporánea. Están la falta de unidad de decir, oh, entrémosles todo al evangelismo. Esos son los problemas que tenemos. No importa cuántos estén salvando ahorita, cuántos Dios va a permitir, el trabajo lo tenemos que hacer. Oh, no importa, el Señor sabe que está haciendo frío, van a haber algunos 2 que 3, y la Biblia dice que donde hay 2 o 3, ahí está Él, y otro día voy yo a cubrir a los demás cuando alguien no pueda ir. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y eso es falta de unidad en el espíritu, de ir a la adoración colectiva. Colectiva. Como congregación. Entonces, esos problemas son los que tenemos. Y vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Cuando vayamos por esos pasajes de la Biblia. Para aplicarlos a nuestra necesidad. Vamos a ver la necesidad, cuál es la solución y qué tantos problemas hay debido a esa decadencia, a esa falta de práctica, a esa falta de vivir en la práctica del 100% de nuestra capacidad. Esa expresión me salió muy bien, ahí me la recuerda porque, o sea, él es lo correcto, el 100% de la capacidad que tenemos, no el 100% de toda nuestra vida, sino no podemos dar todo, ¿verdad? Es lo que no entendemos. Entonces, vamos a estar estudiando esto, ¿verdad? De esa manera, y esto que les acabo de decir ahora lo vamos a ir tocando poco a poco, ¿verdad? Yo espero que no tengamos contratiempo para leer esta epístola, para que la podamos leer pronto, para que podamos ir practicando pronto lo poquito y después se puede repetir, porque la verdad es de que son 6 capítulos, pero con el contenido que tiene bastante, ¿no? Entonces, quiero leerles así, antes de que termine el tiempo, solamente el saludo de Pablo, ¿verdad? En el primer capítulo de Efesios, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo, solo analizando este saludo cuando tengamos tiempo, hay mucho que aprender, mucho significado en el saludo. Mucho significado en el saludo. El saludo siempre trae alegría, trae gozo, trae felicidad. Y aquí él está haciendo, en un saludo, está haciendo énfasis bien en Dios y en el pueblo. Y la bendición que le está dando. De entrada, es bien tajante de manera espiritual, bien tajante, dirigiéndose en el saludo a Dios y Padre de Jesucristo y a ellos, y lo bendice. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ha llamado a estar bendecidos. ¿Y cuál es la manera de estar bendecidos? Es conociendo lo que Dios ha hecho por nosotros y sabiendo lo que Él quiere que hagamos en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. En una relación, una relación es de 2. Y en una relación de 2, ambas partes tienen que reaccionar, interactuar, participar. Ambas. Cuando en un matrimonio disfuncional, la parte que no hace lo suyo hace que sea un matrimonio disfuncional, hace que, si no se arregla el problema, ese matrimonio desaparezca. ¿Por qué? Porque es importante que ambas partes hagan lo que les corresponde. Y Dios dice David en el Salmo 25, si mal no recuerdo, verso 14: la relación íntima de Jehová es con los que temen su nombre, y a ellos revelará su pacto. Entonces, en esa relación Dios hace su parte, pero nos demanda a nosotros que hagamos nuestra parte. Y esa es la parte que es bien específico del apóstol Pablo en la epístola de los Efesios. Debemos de hacer nuestra parte. Entonces vamos a estar aprendiendo de eso poco a poco durante el estudio de esta epístola. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Les prometo contestar en 2 segundos para ir más rápido. ¿No tienen ninguna pregunta? Ok, cuando yo les diga algo en el transcurso de los estudios, les voy a decir, ustedes no preguntaron, es porque tenían claro. Bien, pongámonos de pie. Amado Dios Todopoderoso, gracias le damos por este momento, Señor, que hemos dado inicio, Señor, al estudio de esta epístola, Señor, con esta introducción, Padre, para poder entender el contenido. Padre, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto que hemos mencionado es muy importante para entender lo que viene, amado Dios, y que su Espíritu Santo nos esté ayudando a todos a recordarlo. Padre, gracias por este momento, bendito Dios, es bien importante, y gracias por los que estuvimos y por los que vayan a estar viendo esto, Señor, por el medio que sea posible. Amado Dios, edifique nuestras vidas bajo la unción de su Espíritu Santo, con este esfuerzo, con esta dedicación, con este compromiso de haber estado esta noche aquí, sabiendo a lo que veníamos, bendito Dios, que es al estudio de su palabra, Señor, y que por donde hemos empezado ahora era importante, Padre, para poder entrar a escudriñar su palabra. Amado Dios, ayúdenos, edifique nuestras vidas, ayúdenos a comprender todo lo que usted ha hecho por nosotros, e incluso a comprender por qué usted nos ha dado la vida, y que podamos responder a lo que usted ha hecho por nosotros, a lo que usted nos ha dado en Cristo Jesús, que podamos corresponder. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le adoramos, le bendecimos y le damos gracias. Amén, Padre bendito.